Soy el pastor Horacio Mazzoli y soy secretario académico de la Facultad de Teología en la Universidad Adventista del Plata. Y es precisamente que estamos aquí en la Facultad de Teología porque quiero hablarte algo relacionado a este asunto. Se trata del proyecto Preparar. No sé si alguna vez escuchaste acerca de este proyecto, pero el proyecto Preparar tiene como propósito poder buscar, invitar a jóvenes que desean prepararse para ser pastores y estudiar teología. Este proyecto está articulado desde la facultad con la Secretaría de Publicaciones y también con la Secretaría Ministerial, y hay dos partes importantes en este proyecto. En primer lugar, el pastor del distrito. Por eso quiero hablarte a vos, querido pastor, que sos una influencia muchas veces para los jóvenes, que puedas mirar de manera especial en este tiempo a aquellos jóvenes de tu distrito que vos veas que tienen un perfil, las capacidades, la idoneidad para ser un pastor el día de mañana. Que puedas acercarte a esos jóvenes, a lo mejor como alguna vez alguien se acercó a vos para invitarte a estudiar teología, y los puedas invitar para que esos jóvenes también puedan ser incentivados y puedan venir aquí a la universidad a estudiar y a prepararse para ser pastores. Y también quiero hablarte a vos, queridos jóvenes, que seguramente tenés el deseo en tu corazón de estudiar teología. Acércate vos también a tu pastor para contarle de ese deseo y para que él te pueda orientar, te pueda guiar, te pueda ayudar en la preparación y podamos tener la alegría de tenerte aquí en la UAP y recibirte con los brazos abiertos y acompañarte en el proceso para que te formes y puedas ser un ministro del Evangelio. Así que quiero poner este desafío en manos tuyas, querido pastor, y también a ti, querido joven, para que juntos podamos hacer este sueño realidad. Aquí en la Facultad de Teología ofrecemos la carrera de licenciatura en Teología, son 5 años, es una carrera muy linda, muy apasionante, y te esperamos para que formes parte también de nuestra facultad. Mi nombre es Eric Navarro y estoy contento y agradecido a Dios de ser parte de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Siempre sentí el llamado del Señor y veía a mi pastor cómo trabajaba como pastor, entonces sentía un deseo de estudiar teología. Entonces fui a hablar con mi pastor, el pastor de mi iglesia, así que conversamos, tuvimos una charla linda con él y él me comentó que debía prepararme y para prepararme una de las obras que me recomienda él es ser parte del área de las publicaciones. Eso me ayudó a ver la misión de una manera distinta. Cuando digo ser parte del área de las publicaciones me estoy refiriendo al colportaje, y de esa manera también pude obtener los recursos económicos para venir a estudiar a la universidad. Hoy estoy en 4º año y estoy a punto de que mi sueño se haga realidad. Si sentís el llamado de servir al Señor y estudiar teología, no dudes de comunicarte con tu pastor distrital. Sé parte del proyecto Preparar. Feliz sábado, hermanos, muy bienvenidos nuevamente a este espacio que nos convoca todos los sábados para tener nuestra escuela sabática. No podemos dejar de tenerla a pesar de los problemas que tenemos. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por la vida, por la misericordia tuya, Señor, por tus bendiciones hasta este momento. Te pedimos, Señor, que tú dirijas este repaso de la lección, que podamos comprender la necesidad, Señor, de colaborar contigo en que muchas personas puedan estar esperándote junto a nosotros en tu pronto regreso. Señor, imploramos por aquellos que están enfermos, por los que están en lechos de dolor, Señor, que
tu santa misericordia y tu santa voluntad esté actuando en cada caso. Entregamos nuestras vidas en tus manos para que tú las dirijas y que nos uses como instrumento. Sin méritos en nuestras vidas, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, 13º sábado. Nos tenemos que despedir de nuestra guía que nos acompañó durante 13 semanas. Hermoso estudio, hermosa capacitación en la que creo que estamos un poco más preparados para hacer amigos para Dios y por sobre todas las cosas sentir ese gozo de poder compartir el plan de salvación. Cuando sintamos ese gozo, entonces vamos a tener una semejanza, aunque sea ínfima, al sentir que tuvo Jesús, al dejar todo para venir aquí a buscar al ser humano y rescatarlo de este mundo de pecado. Ojalá que podamos tener ese mismo sentir de sacrificio, de dejar la comodidad y de una vez por todas hacernos cargo de la gran responsabilidad que el Señor nos dejó. En nuestra guía se nos hablaba de que recién cuando estemos en la patria celestial y veamos la gloria, cuando estemos ante el trono del Padre, recién vamos a tomar conciencia de lo que Jesús tuvo que dejar por venir a rescatarnos. No solamente por lo que dejó allí, sino porque vino a este mundo aún con riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Ese amor tan grande lo tenemos que corresponder y tenemos que capacitarnos para que otras personas también puedan llegar a conocer ese amor y a ser amigos de Dios. Hace un momento hablaba de capacitación y en realidad eso es lo que hemos tenido durante este trimestre. Una hermosa capacitación para hacer amigos de Dios y con un capacitador excelente, el pastor Mark Finley, de vasta experiencia evangelística en todo el mundo. Y él nos ha mostrado a través de todas las lecciones que estuvimos viendo por qué es necesario que testifiquemos. Nos mostró cuán importante es la oración, implorar por el Espíritu Santo para que Él nos use como instrumentos, que podamos llegar al corazón de las personas, de que podamos ver a las personas como las veía Jesús, mirarlas con los ojos de Él, viendo sus necesidades y no solo viéndolas, sino tratando de cubrirlas con lo que podamos, con lo que mejor podamos, para luego llevarles el Evangelio. También sabemos que tenemos un último mensaje, una verdad presente que dar en este tiempo final, cuando ya el mundo está tan desesperanzado y cree que lo que se ve, lo que vivimos es lo único que hay y no podemos quedarnos nosotros teniendo una verdad tan maravillosa que da gozo y alegría al corazón. El testimonio personal, la importancia del testimonio personal. Cuando llegué a Mendoza, hace unos cuantos años ya, el único adventista en la familia era mi esposo de la familia Blanco. Y fui aceptando y conquistando amistades entre los familiares, con comprensión, con respeto, sin choques, sin presiones. Había creencias de todo tipo en la familia, participando de las reuniones familiares y dando testimonio ahí de nuestros principios, del amor de Dios. Y así poco a poco, en algún momento, tuve el gozo de que alrededor de 10 personas de la familia Blanco participaran de la esperanza bendita en el Señor. Algunos ya descansan. Es importantísimo el testimonio personal, es una hermosa forma de predicar. Sabemos que necesitamos confiar en el Señor para que nuestra tarea
sea realmente eficiente, que podamos dar ese paso de fe tan grande, que podamos tener con alegría y gozo el privilegio de ser colaboradores de Dios y que también tomemos la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Le doy paso a mi hermana Rosana. Buen día, hoy repasamos el día domingo 20 de septiembre, el amor altruista de Jesús. Y el versículo que nos acompaña en este estudio está en Filipenses 2:6, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué es el amor altruista? ¿Qué es un amor verdadero? El amor altruista es la actitud hacia las personas sin recibir nada a cambio. Esto nos ayuda mucho en el tema de la testificación, el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? De su misma esencia. Si las cosas no se hacen con un amor genuino, no sirven. Este ejemplo nos ayuda a mantenernos a largo plazo y a sostenernos, y hace muy atractivo el predicar el evangelio a otras personas. El texto de hoy nos enseña que Dios es igual a Jesús, y de eso no hay ninguna duda bíblica. En Juan 1:1 también lo dice. Si lo buscamos, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús estaba en el cielo, adorado por los ángeles, glorificado por todo el mundo, y en un plan de salvación Él decide, voluntariamente Él decide venir a este mundo oscuro para poder estar en la tierra. Se despoja de su poder divino y lo hace a un lado. Aunque sigue siendo Dios aquí en la tierra, pero toma la forma de un ser humano, y ahora es un sublime rey, es un sublime personaje, y lo hace siervo para compartir con nosotros el amor del cielo. Siendo Dios, tomó forma de siervo, y eso lo hace un amor genuino, un amor de lo más alto. De lo más alto. Dice, cuando los discípulos comprendieron la apariencia, la figura de Jesús, después del Pentecostés hubo un cambio radical, un cambio trascendente en sus vidas, de poder servir al Señor. Nosotros nunca podremos servir al Señor si no copiamos ese ejemplo. Una persona puede tener muchos talentos, muchos dones, muchas cualidades que Dios le ha otorgado, pero no lo hace superior a nadie. Nosotros venimos formados de la tierra, y es por eso que somos todos iguales. Debemos de humillarnos. Nadie se puede creer superior a otro. Somos todos diferentes, pero nadie mejor que otro. Somos seres utilizados por el Señor para su gloria y honra. Cuando Jesús se acercaba a las personas, ellos entendían que en Él había algo especial. Ellos veían que Él se preocupaba, que Él los amaba, y eso lo hacía muy atractivo a Jesús. Deberíamos recuperar ese amor altruista, repasarlo, que sea un elemento integrado en nuestras vidas, y seremos más atractivos, seremos como un imán
para atraer a otras personas a Cristo a través de su amor. Es mi deseo que tengan un día lleno de bendiciones. El día lunes, el subtítulo es Llamados a comprometerse. Primero vamos a ver en qué situación estaba Jesús en esta oportunidad. Él, después de ser tentado en el desierto y salir victorioso donde ángeles le servían, volvió a Galilea porque oyó que Juan estaba preso. Habitó en Capernaum, que era una ciudad marítima. Él empezaba allí su ministerio y él predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, me imagino a Jesús con su piel tostada por el sol, por el aire marítimo. A él le gustaba caminar y en esa oportunidad vio a dos hermanos. Nosotros como seres humanos vemos solamente lo exterior y deducimos capaz. Pero Jesús ve más allá, vio a dos pecadores, vio su corazón, vio su mente, vio que algo sucedía en ellos en los cuales no estaban muy conformes en lo que estaban haciendo. Ellos querían algo más y no se daban cuenta hasta que Jesús los llamó y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, dice, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Por qué creen ustedes que ellos respondieron al instante? No dudaron, no se quejaron, no le preguntaron, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comer? Nada. Ellos simplemente aceptaron el llamamiento de Dios. Y vemos que ellos tienen que haber sabido ya acerca de Jesús. Él ya había estado haciendo algunas cosas y en ese tiempo no había celulares, no había nada. En un instante todo el mundo sabía, pero allí era de boca en boca. Así que ellos tienen que haber sabido de todo lo que estaba sucediéndole a Jesús. Sabían acerca de Jesús y aceptaron su llamado. Y al instante no se opusieron. Eso es lo que más me llamó la atención. Y después se nos presenta acá otro personaje que después que Jesús iba sanando, haciendo milagros, expulsando demonios, sanando a un paralítico, Jesús prosiguió su camino. Jesús era un caminante. Seguido dice, vio a un hombre. Otra vez vemos acá que Jesús miraba más allá. Veía el corazón, veía qué es lo que sucedía en la mente de aquel hombre. Dice que acá la Biblia nos dice bastante de Mateo, que era un publicano llamado Leví, hijo de Alfeo, y estaba sentado al banco de los tributos públicos, o sea que era un recaudador de impuestos. Y Jesús le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. En el mundo romano, el recaudador de impuestos no era muy querido, porque era extorsionador, hacía abuso de poder, oprimía a la gente común, así que no era muy popular que digamos. Y seguramente Jesús vio en su corazón que algo deseaba, sabía que allí no tenía que estar y estaba haciendo mal. Él también había escuchado acerca de Jesús. Él sabía a oídas, o capaz que alguna vez tuvo algún contacto con Jesús, y él se dio cuenta que no era esa la vida que él quería. Él quería algo mejor, algo que valiera la pena. Dios siempre tuvo la iniciativa. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él siempre nos busca, Él siempre nos llama, Él tiene la iniciativa. Cristo vino a este mundo oscurecido por el pecado, con una misión redentora. La responsabilidad, la misión de la obra es de Dios. Dios coloca eternidad en nuestros corazones. Cada deseo es motivado por el Espíritu Santo. Por allí uno piensa
que es la misión de uno, pero no, es la misión de Dios. Y por allí tenemos la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Y tenemos que renunciar a algo. Él nos pide que renunciemos. ¿Qué tenemos que renunciar cada uno? Cada uno sabe qué tiene que renunciar. Algunas veces pensamos que tenemos que dejar la profesión, los jóvenes que están estudiando alguna profesión en la universidad, y se dan cuenta que eso no es realmente lo que querían, que era otra cosa que los motivara más en este mundo. Y pienso que una de las cosas que tenemos que renunciar es a nuestro tiempo ocupado para uno mismo. Somos egoístas y ocupamos mucho tiempo para nosotros, pero debemos dedicar tiempo para misionar, para esa responsabilidad que nos dejó Dios, y dejar un poco de tiempo para el Señor, para predicar, para repartir volantes, para conversar con la gente que uno ve que está triste. De alguna forma Dios nos llama, y ojalá que seamos igual que estos personajes tan importantes de la Biblia, que ellos inmediatamente dijeron: heme aquí, Señor. El Señor llama. No lo dejemos llamando, no lo dejemos, que estemos atentos a su llamado y a responder. Hermano, que Dios los bendiga en este sábado, que sea muy bendecido. Y ahora le toca a Mariela Flores el día martes, así que quedan con ella. Feliz sábado, hermanos. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? ¿Lo estás haciendo? A lo largo de esta semana hemos estado viendo cómo dar un paso de fe. Vamos a hablar un poco acerca de Pablo. Sabemos todos y conocemos la historia de Pablo, antes llamado Saulo. Vamos a ver un poquito el contexto muy rápido. Saulo era de Tarso. Tarso era una ciudad que amaba la cultura, la filosofía y las artes. Entonces vemos que inconscientemente Pablo se estaba preparando para relacionarse con personas de diversas culturas. También vemos que Pablo tenía una ciudadanía romana. Esto lo ayudó a, por ejemplo, ser juzgado antes de azotarlo, y a también exigir ser juzgado ante César, y a predicar, obviamente, en muchos lugares de Roma. También vemos que Pablo, sus padres lo habían llevado a estudiar a Jerusalén, en la escuela de Gamaliel. Él se preparó muy bien en esa escuela, ya que esa escuela era como la Universidad de Harvard de ahora, podríamos decir. Era una de las mejores para los judíos. Él aprendía todo de memoria. Sabemos que en los tiempos de antes se aprendía de memoria. Entonces él tenía una capacidad muy buena y su mente estaba muy desarrollada. Él sabía el Antiguo Testamento de memoria. A mí me cuesta memorizarme un versículo. ¿Se imaginan saber todo el Antiguo Testamento? Es difícil de comprender, pero Pablo lo hacía. También podemos ver que Pablo tenía un oficio, el oficio de hacer tiendas. Había un viejo dicho judío que decía: el que no enseña a su hijo un oficio es como si le enseñara a ser un ladrón. Entonces, él tenía el oficio de hacer tiendas de pelo de cabra. Podríamos decir que era el oficio de su padre. Pero esto le ayudó mucho en todos sus viajes, ya que trabajó de esto para que también los demás no hablaran de que él solo vivía de limosnas o robaba. Pero lo que más caracterizaba a Pablo no era que era ciudadano romano, o que había estudiado en la escuela de Gamaliel, o que tenía el oficio de hacer tiendas, sino su compromiso al judaísmo. Todo esto hizo que lo eligieran como el líder de la oposición al cristianismo. Vemos que Pablo fue uno de los que incentivó que apedrearan a Esteban. Pero Pablo iba de ciudad en ciudad a eliminar el cristianismo. Él estaba seguro que eso era blasfemia. Lo hacía todo en el nombre de Dios. A lo largo de uno de esos viajes en Damasco, Pablo recibió el llamado de Dios. Él estaba yendo a Damasco también a perseguir a los cristianos, y ahí podemos ver en Hechos 9, la historia de la conversión de Saulo.
que sería Pablo. Y cayendo a la tierra, vamos a leer en Hechos 9:4, cayendo a la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vemos un poco más adelante que Saulo se queda ciego por algunos días, y entonces el Señor llama a Ananías para hacer un milagro y darle la visión. Pero también el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿A quién se refería como instrumento escogido? Se refería a Pablo. Entonces vemos que acá el Señor tenía como propósito en la vida de Pablo que sea el instrumento escogido para llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Saben que lo mejor de todo lo que pasó y de todo lo que estaba en la vida de Pablo no fue ver la gran luz o el gran milagro o haberse quedado ciego, sino fue el encuentro que él tuvo con Jesús? Esa fue la razón suficiente para dar el paso de fe que hemos estado viendo a lo largo de esta semana. Pablo podía tener todo lo que él quisiera, era ciudadano romano, ya vemos todo, él podía tener el mejor puesto y podía haber triunfado en este mundo, pero él tenía en su interior una pieza faltante, y esa pieza faltante era Cristo. Lo que cambió su corazón fue el encuentro con Jesús. Desde ese momento su vida fue transformada y fue cambiada. Ese paso de fe es el que debemos dar tú y yo. Ese paso de fe no es encontrarse con algo milagroso, sino ese paso de fe es encontrarse con Cristo y entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Vemos que a lo largo de la vida de Pablo, él compartió el mensaje a los demás, compartió el mensaje con los gentiles y llevó a muchos gentiles al arrepentimiento. Al final de los días de Pablo, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué gran compromiso que tenía Pablo con el Evangelio de Cristo. Vemos esa gran transformación en su vida de pasar a ser perseguidor de cristianos a ser un gran evangelista. ¿Se acuerdan la pregunta que les hice al principio? ¿Te ha llamado Dios para hacer algo? ¿Lo estás haciendo? Espero que todos nosotros podamos ponernos en las manos de Dios para ser ese instrumento escogido por Dios, así como lo fue Pablo. Feliz sábado, hermanos, y que tengan un lindo día y un bendecido sábado. En el día miércoles me tocó como título en la lección: las exigencias del amor. El amor siempre se manifiesta en acción. Nuestro amor por Cristo nos obliga a hacer algo por la humanidad perdida. Así como Pablo lo afirmó cuando dijo a la iglesia de Corinto: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué significa constriñir? Significa obligar, que nos oprime. El cristianismo no significa renunciar principalmente a las cosas malas para poder ser salvo. Jesús no renunció a las cosas malas en el cielo para poder ser salvo, renunció a cosas buenas para que otros pudieran ser salvos, y Jesús nos invita simplemente a dar nuestro tiempo, talentos y tesoros a su causa, nos invita a dar nuestra vida. Vamos a leer en Juan 21, 15 al 19. En donde Cristo restaura a Pedro. Cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió Jesús a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas anciano extenderás tu mano y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto para dar a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Pedro negó a su Señor 3 veces, y Jesús obtuvo respuestas de amor de los propios labios de Pedro. En presencia de los discípulos, Jesús estaba reconstruyendo la confianza de Pedro en que había sido perdonado por el amor divino y en que Jesús todavía tenía trabajo para él en su causa. El amor divino es activo, no es pasivo. El amor genuino es más que un sentimiento cálido, más que una buena idea, implica compromiso. El amor nos obliga a actuar, nos lleva a alcanzar a un mundo perdido de hijos de Dios con una necesidad desesperada. Cuando Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, era tanto una orden como un consuelo reconfortante. El maestro apeló a una respuesta al amor y también exhortó a Pedro a que todavía tenía un trabajo que hacer, incluso a pesar de la acción verdaderamente vergonzosa de Pedro cuando Jesús había sido arrestado. Él negó conocer a Cristo, sino también lo hizo con maldiciones, exactamente como Cristo había dicho que haría. El punto de esta lección es que puede ser que hayamos fallado desesperadamente a nuestro Señor, y es posible que lo hayamos hecho no 1 ni 3 veces, muchas veces, y también con nuestras acciones. La buena noticia es que la gracia de Dios todavía está disponible. Dios aún no ha terminado con nosotros. Todavía hay un lugar en su obra para nosotros. Solamente tenemos que estar dispuestos. Así que tenemos que tener en cuenta que el amor se manifiesta en acción. Nuestro amor por Cristo nos obliga a hacer algo por esta humanidad. Buenos días, hermanos, feliz sábado. El estudio del día jueves nos señala el compromiso del amor. Aquí vemos a Jesús hablándonos acerca del costo de seguirlo, es decir, de ser discípulos de Cristo. Jesús es sincero y nos dice que por amor a Él cumplamos la misión. Y nos habla del costo de seguirlo, que es comprometernos con Cristo con nuestra vida, poner nuestra vida al servicio de la misión. Es decir, que nuestro amor por Cristo hace que nos comprometamos con la misión de salvación de las personas. Y ese compromiso implica abnegación, renuncia, sacrificio. ¿De qué? De nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta centrada en el yo. Y si hablamos en términos de comparar, por un lado, lo que tenemos que sacrificar y por otro lado, la ganancia que se obtiene de ese sacrificio, y más si hablamos en términos eternos, vamos a ver que este sacrificio que tuvimos que hacer nos va a dejar profundamente una alegría, un gozo. Es más, esto ya lo declaró Pablo en Hechos 20:35, que dijo que nuestro Señor Jesús había declarado que tenés más alegría dando que recibiendo. Y esto es justamente lo que hemos estado aprendiendo en este trimestre, a ser amigos para Dios, cargar con esta responsabilidad cooperando con Cristo, pero también participando del gozo que hay en el cielo cuando es encontrado quien estaba perdido. Y una de las maneras primordiales que yo he podido ver y experimentar de cómo
poder hablarle a las personas del amor de Cristo es a través del testimonio vivo de uno mismo. O sea, si queremos contar a otros del amor de Cristo, tenemos que poner primeramente en acción ese amor que aprendimos del Señor Jesús. Y como ser en mi ámbito académico, he visto cómo el dar tiempo de calidad y sabiduría a una persona que está necesitando para un trabajo, eso es de gran testimonio para la persona, ya que ellos mismos terminan viendo que la ayuda viene de Dios. Y eso para mí es de gran alegría, que ellos reconozcan que la sabiduría y la ayuda viene de Dios. Y otra manera que tengo también de compartir a Jesús es a través de las redes, dando palabras de ánimo que las aprendo del Señor Jesús. Y veo cómo alivia esto el corazón de las personas. Y ellos te lo hacen saber porque dicen, era justo lo que necesitaba escuchar. Y yo digo, wow, cómo el Señor Jesús está ahí siempre para dar una palabra oportuna. Y qué bueno es ver luego que esta persona acepta al Señor Jesús sellando su pacto con Él. Y justamente hoy sábado tengo la alegría de saber que una de estas personas se va a entregar a nuestro Señor Jesús a través del bautismo. Dios nos siga fortaleciendo en este compromiso de amor por Él, que demos de nuestro tiempo obrando como Jesús y compartiendo sus enseñanzas. Así la luz irá siendo cada vez más clara para las personas como también para nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Seguimos con Erika. Buenos días, hermanos. Espero que estén gozando de las bendiciones de Dios en este sábado, donde estamos culminando este trimestre tan maravilloso que nos habla de cómo hacer amigos para Dios y del privilegio que es realmente participar en la misión. Justamente la lección nos hablaba de que nosotros debemos testificar para Dios, porque Él nos eligió a nosotros como mensajeros para compartir su palabra, ¿no es cierto?, a toda la humanidad. Compartiendo nuestro testimonio personal y el poder que este mismo tiene, intercediendo con nuestras oraciones y orando, por supuesto, con fe, porque cuando nosotros oramos con fe, el Espíritu Santo es el que obra en los corazones de las personas y es el que produce la transformación. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Justamente este versículo nos habla de que si somos luces, tenemos que brillar a los demás, ¿no es cierto? Compartir la luz que nosotros hemos conocido, compartirla con otros. Y justamente nos dice también que tenemos que ser testigos para poder servir. Y Dios de esa manera nos capacita en la tarea. Él no llama a los calificados, Él califica a los que ha llamado. Otra de las cosas que también hemos aprendido, que las buenas noticias se comparten. Nosotros compartimos cuando tenemos la novedad, ¿no es cierto?, de que va a llegar un nuevo hijo a nuestro hogar, cuando un amigo o una amiga se va a casar. Son lindas noticias, ¿no? También cuando de repente a alguna compañera la ascendieron en la parte jerárquica en su trabajo o en la compra de un auto. Pero tenemos otra noticia más maravillosa, que es justamente compartir la vida de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo cuando vino a este mundo? Vamos a leer en una cita de Elena de White, en la página 66. Dice lo siguiente: tan pronto como uno va a Cristo, nace el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos guardar silencio. Y es así. Nosotros cuando conocemos a Cristo no nos quedamos callados. Queremos contarle a otros, como les decía, las noticias justamente del amor, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Jesús vino, ¿no es cierto?, a esta tierra y Él se preocupaba por la humanidad, se preocupaba por todos. Él se preocupaba por las necesidades, tanto físicas como espirituales, las emocionales, y también las necesidades
mentales. Jesús, él predicaba y sanaba. Jesús predicaba y también alimentaba a la gente cuando veía la necesidad, ¿no es cierto?, del alimento físico. Jesús predicaba también aconsejando y confortando a esas personas que se sentían miserables, tristes por las pruebas de la vida. Dios llama a todos, Dios nos llama a todos, a cada persona, pero no fuerza a nadie. En esta última lección, un paso de fe, justamente Dios llamó a Pedro, a Juan, a Mateo y a Pablo. Ellos tuvieron un cambio radical en su vida. Sintieron un llamado a un propósito mucho más grande, un propósito superior. Dios también te llama a compartir su amor y ser testigos de la verdad para la gloria de Dios. Él nos invita a dejar la comodidad, a poder salir y poder predicar por medio, ya sea repartiendo el libro misionero, acompañando quizás algunas hermanas a orar por alguien que está enfermo, porque está afligido, dando estudios bíblicos, visitando hogares de ancianos. Y en esta ocasión estoy recordando que con el coro de niños de nuestra iglesia, hace unos años atrás, visitábamos un hogar de ancianos bastante humilde, donde habían muchos abuelos y también personas no tan grandes, pero que tenían algunos problemas mentales, que de repente pegaban unos gritos, ¿no es cierto?, que los chicos por ahí se asustaban. Pero eran abuelitos que también estaban como abandonados en ese lugar. Los habían dejado quizás la familia y nunca más los habían vuelto a visitar. Eso es lo que nos contaban las enfermeras. Y sinceramente cuando uno entraba a ese lugar era un olor deprimente, muy feo el olor, justamente por el poco personal que tenía ese geriátrico. No daban abasto con tantos abuelos de atenderlos dignamente como ellos se merecían. Así que con los niños del coro les llevamos bolsitas con elementos de higiene personal, algunas golosinas, y ellos las recibían como una criatura, ¿no es cierto?, con mucha alegría. Y cuando los chicos empezaron a cantar alabanzas a Dios, ellos estaban tan felices que aplaudían y de alguna manera querían compartir, ¿no es cierto?, o sea, agradecer con un abrazo, querían abrazar a nuestros niños por lo que esa demostración de cariño que ellos habían recibido. Muchas veces podemos pensar, ¿por qué no? A ese lugar no voy a ir porque no me gusta, no es lo que realmente no me siento cómoda, quizás justamente como yo les decía, por ambientes que no son tan agradables para nosotros. Cristo realmente nos dio su ejemplo, porque Cristo, siendo el Dios del universo, descendió a este mundo de pecado y se hizo hombre. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice: Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Jesús se despojó de sus privilegios divinos. Él asumió la forma de un hombre y así convertirse en un humilde servidor. Cristo es nuestro mayor ejemplo. La mentalidad de Cristo es la mentalidad de servicio. Él vino acá a este mundo para servir, no para ser servido. Y justamente Él lo demostró, muriendo en la cruz por nosotros. De esa manera Él demostró su gran amor hacia la humanidad. Jesús nos invita a dar un paso de fe, a seguirlo. Vamos a ver lo que dice Lucas 14, versículo 33. Dice lo siguiente: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, en este versículo nos está diciendo que no nos tenemos que aferrar
tanto a las cosas materiales, que tenemos que despojarnos para seguirlo a Cristo, como hicieron estos discípulos. Más allá de las dificultades que tengamos o que hayamos pasado, más allá de que por ahí tengamos problemas que parecen imposibles de resolver, tenemos que confiar en Dios y decir: sí, Jesús, yo te sigo. Jesús viene pronto. Ojalá que podamos decir, como el apóstol Pablo, que podamos pelear también la batalla y acabar la carrera y guardar la fe. Mi deseo es que salgamos de la zona de confort y que nos dediquemos más a servir a Dios, porque Él de alguna manera requiere sacrificios, pero esos sacrificios solo se van a ver cuando nosotros tenemos fe. Y para tener fe, tenemos que tener un encuentro personal con Cristo, conocerlo, sentir que Él nos ha perdonado. Dios quiera que podamos realmente, con esta lección, estas maravillosas lecciones que hemos aprendido, poder realmente vivir una vida de servicio, así como lo hizo Cristo. Que podamos despojarnos de ese yo, de primero voy a hacer esto, para después el tiempo que me sobra lo voy a dedicar a Cristo. No, Dios quiere que nosotros ahora ya decidamos justamente predicar su palabra y poder tener una vivencia activa, una fe activa. Si amamos a Cristo, realmente vamos a poder demostrarlo obrando de la manera correcta, sirviendo a los que lo necesitan. Bueno, vamos a orar para que realmente Dios pueda hacer esa obra en nosotros. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias, Señor, por estas lecciones preciosas que hemos aprendido en este trimestre, de ganar amigos para ti, Señor, y de poder disfrutar, de sentir ese privilegio que es poder trabajar para tu misión, poder servirte, Señor. Te rogamos humildemente que tú limpies nuestro corazón, que puedas poner las cosas buenas, Señor, que todavía nos falta por aprender. Te ruego, Padre, que podamos compartir con aquellas personas, en primer lugar, nuestro testimonio personal, que sea un ejemplo, que donde vayamos podamos demostrar que el Cristo vive en nosotros, que los demás puedan ver que somos personas diferentes, que andamos con Cristo en este mundo. Pero por sobre todas las cosas, te ruego, Señor, que nos podamos preparar como hermanos de iglesia, como familia, porque tú estás preparando un lugar maravilloso para nosotros. Y más allá de las dificultades que podamos pasar, las pruebas duras, que podamos sobrellevarlas y sabiendo que todo esto, Señor, que pasemos es pasajero, porque tenemos algo mucho más grande, Señor, que es lo que tú estás preparando para nosotros. Este mundo va a perecer y estamos deseosos, Señor, de que tú vengas a buscarnos y a rescatarnos. Señor, úsanos como instrumento en tus manos, instrumentos valiosos, Señor, que podamos servirte de corazón. Te lo rogamos y te lo pedimos, no por mis méritos, Señor, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús.